Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Ya estamos de nueva cuenta, aquí en Estudio de 7. Soy Nidia Hernández, le doy la más cordial de las bienvenidas esta tarde. Saludo a mi compañera Claudia González, que se encuentra del otro lado de las cámaras. Y bueno, pues tenemos un programa muy especial, como cada miércoles ya se ha hecho costumbre. Y es que esta costumbre es muy interesante para todos los ciudadanos que nos encanta vivir, saborear, comentar la política y cosas peores. Y dentro de la política y cosas peores hay muchas que nos perjudican, hay otras que nos benefician, pero estamos viviendo unos tiempos muy especiales con unos políticos que vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de cómo se ha desarrollado la política a lo largo de los tiempos, y quién mejor que Jesús Amador Hernández Barbosa para hablarnos sobre esto. Bienvenido. Gracias, Nidia, gracias a tu auditorio, gracias, Claudia. Qué gusto volver a hablar de estos temas. Hemos hablado a lo largo de estos días, de estas semanas, pues acerca de cómo hace falta la calidad política, hace falta el camino político, hacen falta buenos políticos en nuestro México, en nuestro estado y en nuestro municipio. Y que hemos hablado también acerca de las características que deben tener los políticos. Entonces, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Nidia, pues sí, son temas siempre importantes, siempre apasionantes para los que nos gusta y para los que no les gusta. También. ¿Por qué? Porque el quehacer político es una actividad que nos incumbe a todos, porque si alguien llega al poder es por la política. Sí. Hay política en diferentes ramas de la participación humana. Hay política en el clero, hay política en la empresa, hay política en los negocios. En fin, es tan amplia como el quehacer humano. Es correcto. Pero dentro de ese quehacer hay cosas buenas y hay cosas malas. Y yo pienso que la política es dinámica. Lo que hoy es, mañana no es. Y eso nos permite que las cosas evolucionen y cambien. Pero hay políticos en la actualidad que piensan que porque se suben a un ladrillo ya nadie los va a bajar. Sí. O son poseedores de la verdad. ¿Sí? Y eso da al traste, como decimos en el vulgo, sobre esta actividad. ¿Sí? El político tiene que ser una persona que se abra y se aperture ante la sociedad en que vive. Si no lo hace así, pues llega a ser presidente municipal, llega a ser diputado, diputada, y piensa que por el solo hecho de estar en el cargo, lo que diga es lo que se tiene que hacer y no se puede equivocar. Entonces eso es soberbia y es prepotencia política. Yo recuerdo, si me permites, una de las películas favoritas para mí, o si no es que la mejor, es La Ley de Herodes. Todas y cada una de las escenas va muy de la mano de lo que estamos viviendo. Desde el momento de llegar a un rancho de los aguaros, ¿no? Ahí lo menciona, en donde no hay nada, en donde tiene que empezar y que no le gusta, que no quiere. ¿Y cuántos políticos han llegado así? Sin querer al lugar al que llegan, al puesto al que llegan como presidentes, sin querer al pueblito, en este caso Tehuacán, Altepeji, Chilac, los que sean, póngale el nombre que sea, no lo quieren. Y así como lo acabas de decir tú, imponen su ley, lo que dicen es ley. Llegan al punto de deshojar una constitución y modificarla, ¿no? Esa locura que hay y que lo vemos hoy tan cotidianamente, ¿no? Así es. Sí, en efecto, ese posicionamiento que hay de las autoridades ya debidamente constituidas de acuerdo a los programas electorales, se alejan de quienes los llevaron al poder y desconocen quiénes los llevaron al poder. Aquí en Tehuacán, por ejemplo, te voy a decir que carecemos
de lo necesario en infraestructura pública. Sí. Pero no solamente hacen falta obras, también se ha llevado al límite de destruir lo que ya existía y no crear nuevos ámbitos públicos para los ciudadanos y para las ciudadanas de Tehuacán y los niños y las niñas. Eso para mí es muy lamentable, porque hay autoridades que llegan al poder no solamente a no hacer nada, sino llegan a destruir lo que ya se hizo en años pasados y siguen destruyendo y no aportan absolutamente nada, valga la redundancia, en la actualidad y en el presente. Y el futuro se ve oscuro, se ve sin ninguna perspectiva. Y lo digo aquí en Tehuacán, si tú ves qué obra se va a hacer en Tehuacán, no sabemos ni qué. No sabemos cómo se ejerce el dinero, no sabemos. Y es precisamente el poder público en manos de desconocidos, en manos del que no tiene oficio político. Exacto. Si no se tiene oficio político, ni se tiene oficio administrativo, ni se conoce lo que se puede hacer, pues definitivamente van a pasar 3 años, van a pasar muchos periodos sin que se haga absolutamente nada. Y de ello somos responsables, vuelvo a repetir, somos responsables todos. No nada más quienes ejercen el poder, sino todos, por permitirles que ellos sigan actuando de esa manera. ¿Sí te acuerdas en el periodo de Ernestina cuántas manifestaciones había? ¿Sí? Sí, prácticamente hubo tiempos en los que era una diaria, caray. Sí. Y hoy estamos peor y nadie dice nada. ¿Qué pasó, Jesús? O sea, yo veo una ciudadanía apática, silenciosa. ¿Qué pasa? Hay una indolencia, hay un dejar hacer, dejar pasar, como el estado gendarme francés de esa época, en que lo que hacía el gobierno a nadie le interesaba. Y hay una similitud en la actualidad en que pasan cosas y ya ni nos llaman la atención. Primero porque hay falta de credibilidad, pero recordemos que toda esa indolencia va a repercutir en nuestras propias familias. Si nosotros no ponemos de nuestra parte por hacer cambiar las cosas o por reclamar lo que justamente nos corresponde, claro, vamos a caer en esa indolencia, en ese hacer, dejar hacer, dejar pasar. ¿Sí? En Tehuacán se tapan baches, se tapan 10 baches y se destapan 40. Oye, en Puebla ya ves cómo están, todo es un bache. Y hay un olvido. El gobernador lo ha dicho, el licenciado Armenta, que los presidentes municipales se deben de poner las pilas, se deben manifestar en comunión con los ciudadanos para bachear las calles. Dime, aquí yo no veo absolutamente nada de lo que dice el gobernador, ¿no? Sí, el presidente, haz de cuenta que es un reyesuelo, es un señor feudal que no se le puede decir absolutamente nada porque se enoja y porque cree tener la razón, y de ahí no lo sacas. Oye, ¿y cómo ves a todos esos presidentes de otros lugares que han denunciado a la prensa? Vemos una Laida Sansores, a otra, la presidenta de Veracruz, que incluso han interpuesto denuncias como las que nos han interpuesto a nosotras. Afortunadamente tuvimos unos muy buenos abogados, por violencia de género. Y a ellos les han dado, al de Veracruz, 15 días de pedir perdón. Ahí vemos a la ciudadana que le dieron 30 días, que hasta la presidenta dijo, oigan, ya también ya se pasaron, ¿no? No es para tanto. Entonces, todo ese tipo de cosas nos habla de una piel bastante sensible, Jesús,
Yo recuerdo mucho los tiempos en los que se les podía decir lo que fuera. Es más, yo siento que no fue AMLO el más criticado fue Peña Nieto. Cantidad de memes, de mentadas, de groserías, de insultos, de todo tipo, y nunca se quejó, nunca se quejaron, nunca dijo nada. Pero hoy, caray, ya falta que no podamos decir que la diputada Celestino anda en Perú de vacaciones, anda en Centroamérica. Pero ¿qué tal faltó ahí en el Congreso más de 3 veces, no? Claro. Entonces, ya falta que no podamos decir ni siquiera eso, exigir cuentas a los diputados. Ya no sabemos ni cuántas diputadas hay en Tehuacán o por Tehuacán, y no han hecho nada. Sí, no solamente no hacen nada, sino tampoco, como tú dices acertadamente, tienen una piel muy sensible, y si les dices algo se enojan y se molestan. Cuando recordemos que ellos vienen de un partido, y los partidos son entes de interés público, y los diputados de igual manera, y los presidentes de igual manera, y se les paga con el dinero de nuestros impuestos. Entonces los ciudadanos tenemos todo el derecho, siempre y cuando nos ajustemos a la ley, de criticarles y decirles sus verdades. Y ellos piensan ahora en una forma dictatorial, absurda, torpe, de que no se les puede decir nada. ¿Sí? Y que hay que pedirles inclusive disculpas. Es algo absurdo. 30 días de perdón, y ¿no? mira, yo viví la época de Díaz Ordaz. Ah, también, muy dura. Díaz Ordaz fue un presidente represor, pero ni en su época los diputados o los gobernadores asumían ese tipo de actitudes. No. Hoy hemos llegado a una situación exacerbada de que a un funcionario público no le puedes decir nada porque se molesta, porque atacas su persona, porque no atacas a nada. Si no quieren que los critiquen, que no se metan a la política. Si no quieren que se les diga algo, que no sean votados. Claro. ¿Sí? Que se regresen a su casa o que se escondan debajo de la cama. Pero si eres una persona de interés público, tienes que aguantar vara. Ahí se aplica el de te lastimé, Florecita, ¿no? Todo el mundo se siente agredido, ¿no? Oye, mira, quiero mencionar los mensajes. Red Albert Palacios Manrique, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos, amigo. Dice, saludos domingo 7, éxito. José Cruz García, te manda saludos. Gracias, dice, José. Un excelente político y su papá o él fue secretario de Agricultura. Fuerte candidato a presidente de la República, que nos comente la historia de cómo lo descarrilaron con los copreros en la Costa Chica de Guerrero. Es interesante conocer la historia. Vero López, saludos y bendiciones. Saludos también y bendiciones para ti. Paco Pérez Montoro, si no mal recuerdo, estimada Nidia, en esa película el personaje principal llega con ganas de servir y hacer lo mejor para los demás, sin embargo pierde el piso por muchos factores. Sí, no quería llegar. Cuando llega es porque otro ya se está yendo, de que está muy feo el asunto, y bueno, pues no le queda otra más que seguirle ahí. Sí tenía ganas, pero ya después valió todo, y termina siendo hasta peor que el más peor, pero es solo una película, aparte lo que vivimos. Saludos, Paco Pérez Montoro, que estés bien, Doc. Dice José Luis, se me fue Klaus, se me fue... Ah, hola Doc, ¿cómo estás? Mira, puro doctor aquí, otro doctor. José Luis Gómez, ¿cómo estás? Dice, excelente programa, Nidia, saludos. Jesús Hernández, te manda saludos. Saludos, doctor. Saludos, Doc. Enhorabuena. Que estés muy bien. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Le tocó servir. Bueno, entonces, pues... Mira, voy a tocar un tema que no está dentro pero aquí es dinámico, aquí es abierto, aquí van saliendo, y aquí van saliendo, y lo importante son las críticas o las observaciones o las preguntas que salen de tu auditorio. Voy a hablar del caso de mi papá. Ese tema lo voy a analizar y lo voy a poner dentro de sus memorias, pero me voy a adelantar a algo muy escabroso. Amador Hernández llega al poder de la Confederación Nacional Campesina
por consenso de las ligas de comunidades agrarias de todo el país en 1965, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz. En esa época, el liderazgo de Amador Hernández era un liderazgo muy fuerte, porque de la Confederación Nacional Campesina surgieron 22 gobernadores, surgieron varios senadores, varios diputados, pero sobre todo mi papá tenía un soporte moral, que era Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de la República, y que fue duramente criticado mi padre por haberle hecho un homenaje en vida a Lázaro Cárdenas del Río. Inclusive Cuauhtémoc Cárdenas, que todavía vive, formó parte de la Confederación Nacional Campesina con mi papá. ¿En serio? Sí. Yo sí tengo foto con él es uno de los buenos políticos. Entonces, Lázaro Cárdenas militaba dentro del Partido Comunista Mexicano con Valentín Campa. Y le dijo el expresidente a mi papá Amador: quiero que Cuauhtémoc se incorpore con usted a la CNC. Y mi papá lo sumó a la CNC con la condición de que se afiliara al PRI. Y el que afilió a Cuauhtémoc Cárdenas al PRI fue mi señor padre. ¿A poco? Mira. ¿Sí? Pero aparte de ello, había un sentimiento o había un pronunciamiento de diferentes sectores, como el sector agrario, que era muy fuerte, de que mi papá fuera gobernador de Puebla. Claro. Y el que fue gobernador, Martínez Domínguez de Nuevo León, le dice a Amador: el patrón. ¿Quién era el patrón? El presidente de la República. Te pide que te vayas a Puebla, que renuncies a la CNC, porque te van a destapar el sector obrero, te va a destapar don Blas Chumacero. Blas Chumacero, sí, cómo no. Para que tú seas el gobernador de Puebla, en lugar de Moreno Valle, abuelo. Y mi padre dijo sí, pero más adelante. Y mi padre andaba recorriendo todo el país, las zonas militares y todo. Entonces, había uno que quería ser presidente y que fue Luis Echeverría Álvarez. Entonces, al ver que mi papá se estaba moviendo desmedidamente, decían: ¿cómo lo bajamos? Si en lugar de disminuir, está creciendo. Entonces, el error y no error de mi padre fue no haber renunciado y venirse a Puebla, y hubiera sido un magnífico gobernador del estado. Y no hubiera habido Moreno Valles. Y a lo mejor no hubiera entrado Moreno Valle. Claro. Sí, pero mi papá se empecinó con Martínez Manatú y con el general Lázaro Cárdenas, y le dicen a mi papá que sería por primera vez que un líder nacional, un líder de la CNC, fuera presidente de la República. La madre. Llega a oídos de Luis Echeverría Álvarez y llega a oídos de Fernando Gutiérrez Barrios, que era el director del CISEN en esa época, e intrigan a mi papá con Gustavo Díaz Ordaz, que después Díaz Ordaz lo dijo con Blanco Moeno, que se arrepentía de haberle pegado a Amador Hernández. Lo intrigan y le forman, todo esto lo estoy diciendo muy rápido, pero podría analizarse más ampliamente. Lo intrigan. No, pues el tiempo que sea, no hay lo intrigan y le dicen: en Guerrero, tengo entendido que se llamaba Abarca. Ajá. El gobernador se apellidaba, Abarca, que se hiciera una convención de copreros, y llegaron gentes del mismo sector militar, los disfrazaron de civiles por instrucciones del secretario de Gobernación, y disparan contra los copreros, los matan y le echan la culpa a mi señor padre, que estaba con el gobernador en San Luis Potosí. Mi papá vuela inmediatamente a donde se le hacían cargos,
y llega Guerrero con el gobernador, empuja la puerta y dice, ¿qué haces aquí, Amador? Porque se me están fincando responsabilidad de lo que yo no he hecho. Dice Amador, todo es político, vete a Tehuacán o vete a México porque te van a matar. Hay instrucciones de pegarte, te lo está diciendo tu amigo el gobernador de Guerrero. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Lo que no dijo en su momento a mi papá, porque Echeverría quiso matar a mi papá, no una, varias veces. Y lo supo Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, el abuelo de Harfuch. Ajá. Fue el que protegió a mi señor padre, lo mandó al rancho con un destacamento militar para que no lo matara Echeverría. Y estuvieron 14 años ahí mi papá, en arraigo en su rancho, para que no lo matara Echeverría, porque el único delito que cometió mi papá fue haber sido uno de los mejores líderes agrarios de la historia de México y haber luchado. Y su pecado fue que algunos sectores se pronunciaron para que él fuera presidente de la República. Y quien le pegó por la espalda, quien fue un traidor, quien inició la guerra sucia, se llamó Luis Echeverría Álvarez. Él fue el causante de los copreros. Él fue el que mandó a matar a los copreros y a echarle la culpa a Amador Hernández. Eso lo voy a decir en sus memorias, pero con más detalles, con documentos. Y muchas cosas de eso va a hablar. ¿Y quieres decir quién andaba con mi papá? Uno de los que tantos andaban con mi papá de Guerrero era Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que después se convirtieron en guerrilleros, pero que eran miembros de la CNC. Te doy un dato para que sepas cómo vamos a analizar ese tema histórico. Pero así fue el tema de los copreros, así fue el tema de esta infamia que le hicieron a mi papá para bajarlo del poder político, porque mi papá tenía un poder muy fuerte a nivel nacional, pero tenía la bendición de Lázaro Cárdenas del Río. Tan es así que Cuauhtémoc Cárdenas formaba parte del comité ejecutivo de la CNC de Amador Hernández. Y en esa época, recuerda que Gustavo Díaz Ordaz, se dice hoy, formaba parte de la CIA. Ajá, sí. Y muchos de ellos entonces intrigaron a mi papá. Lo intrigaron con Díaz Ordaz y le dijeron, tenga cuidado, señor presidente, porque Amador está coqueteando con su enemigo de usted, número uno en México, que se llama Lázaro Cárdenas del Río. Ya. Y después ¿de dónde se agarraron ellos? Porque mi papá convoca a los gobernadores, convoca a los diputados, senadores, para que en la casa de la CNC que él construyó con dinero de la tabacalera, mi padre lo construyó, la casa de la CNC que todavía existe, lástima que está dañada totalmente, pero eso era un edificio precioso. Convoca a hacerle un homenaje a Lázaro Cárdenas, uno de los pocos homenajes o el único homenaje que se le hizo en vida a Lázaro Cárdenas. Y le habla Echeverría a mi papá y le dice, compañero Amador, así como hablaba, todavía lo recuerdo. Compañero Amador, yo tenía 9 o 10 años, pero me tocó estar en algunas reuniones donde él hablaba. Dice, compañero Amador, dice, ¿va usted a recibir al general Lázaro Cárdenas? Y le dijo, sí, señor secretario, voy a recibir. Tenga usted mucho cuidado, eso no le va a gustar al patrón. Dice, mire, el homenaje se lo hacen los campesinos de México, y cuando muera Lázaro Cárdenas va a ir derechito al monumento a la Revolución, y ni usted ni yo lo vamos a impedir, es un hombre juzgado por la historia. Así le dijo mi papá a Echeverría. Eso le caló, le dolió, le ardió a Luis Echeverría, no lo aceptó y le formaron el 4 de los copreros. Esa es la verdad. Y cuando le hacen eso a mi señor padre, fue terrible.
Y yo yendo en la avenida 16 de septiembre de México, él iba caminando conmigo cuando se para un convoy del ejército y le dice un elemento, súbase. Y yo andaba con mi papá en ese momento. Nos subimos y era el general Marcelino García Barragán. Le dijo, Amador, vete a tu rancho porque hay órdenes de tronarte. Ahí es donde le dan y yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo, le dijo Marcelino. Eso nadie me lo contó, yo lo escuché siendo un niño. Eso me afectó a mí después mucho, te diré. Y se vino mi señor ser padre. Muy impactante, muy mi sí, señor que quieran matar a tu papá. Y sí, no sabes sí. ni cómo ayudar. Y después te hablaré de todos los que lo apoyaban y quienes lo traicionaron. También después de eso. Después de eso, para claro, que ocuparan el cargo de mi señor padre. Todavía uno de ellos fue diputado en la pasada legislatura a los 90 años. ¿Muñoz ¿Sí? Ledo? No, Augusto Gómez Villanueva. Sí. Pues todo eso se vivió y eso quiero contestarle a la pregunta amable que nos hizo nuestro amigo. A ver. Josué Cruz García. Josué Cruz García. Josué, eso es parte de la historia y vamos a aportar muchos elementos de lo que les acabo de decir porque va a mover muchas cosas. ¿Por qué no lo hizo mi papá en su momento? Porque si lo hace, lo matan. Lo terminaron de... Sí, claro. ¿Sí? Y él estuvo allá, claro. Pero a pesar de eso, después se incorporó a la política y fue diputado federal y lo exoneraron de todos los cargos. Él nunca tuvo una acusación jurídica, ni nunca fue citado por un ministerio público, pero después políticamente lo reincorporaron, ¿sí? Y le decía Jacobo Zabludowski, Amador, eres de los cadáveres que vuelven a resucitar. Y sí, para que se den una idea, los nuevos, los jóvenes, tener un líder sindical a nivel nacional, estamos hablando del grado de importancia, no sé, ¿recuerdan el Bester Gordillo? Bueno, de ese nivel. Ella en el sector de educación, imagínense con los campesinos. Bueno, así de importante era don Amador Hernández, que fue el líder sindical. A ver si me permite. Líder agrario, líder de la Confederación Nacional Campesina. Dice Alfredo Valdivia, excelente programa, saludos. José Enrique Soto Hernández, hola, saludos Nidia, buen programa, mucha historia, gracias, te mando un fuerte abrazo, Enrique. Josué Cruz García dice, un legado histórico y excelente político de Tehuacán, don Jesús y don Amador Hernández. Excelentes memorias en honor a los campesinos de Puebla y el país, ojalá estén en las bibliotecas de Tehuacán Histórico. Sí, hay un libro y hay varios periodistas que lo tocaron como Blanco Moeno, pero lo que te estoy diciendo, me decía mi padre cuando iba yo a hacer sus memorias, el día que hagas mis memorias, le decía yo, papá, vamos a hacer sus memorias, y dice, ¿qué, ya me quieres matar? No, papá, no lo quiero matar, pero es importante que usted la escriba. Claro. Dice, las vas a escribir tú, pero cuando las escribas, hazlas acompañar de documentos, porque no quiero que digan lo que dijo Jesús Hernández, claro, sino que vaya avalado con documentos, con pruebas testimoniales de lo que yo voy a decir en su libro, que se va a llamar La historia del campo de México, de Tehuacán, Puebla y México, por Amador Hernández González. ¿Cuándo empezamos? No, ya está trabajándose y va acompañada de muchas fotografías. Te quiero decir que de más de 10,000 fotografías tuvimos que depurar muchas fotografías de personajes de Tehuacán. ¿Cuándo empezamos con las cosas más importantes? Esta se me hace sumamente importante porque iba para La Grande. ¿Cuántos han ido para La Grande y sufren este tipo de cosas que la familia irremediablemente padece, que el mismo personaje político padece por persecución, por amenazas, y no le queda otra más que esperar los tiempos políticos
Y don Amador se esperó y volvió a aparecer. Sí, nosotros vivíamos en Patricio Sanz 1017, en la Colonia del Valle, en México, cerca del World Trade Center. Quiero decirte que cuando esto sucedió, llegar a la casa tuya era llegar y ver cientos de personas que esperaban a mi papá como un líder grande que fue. Cuando sucede lo de los copreros, se queda solo y muchos de sus amigos estacionaban su carro 5 cuadras para no llegar a la casa y que no los vieran, porque tenían el dedo de Luis Echeverría Álvarez. Todo eso lo vivimos, yo lloré, yo sufrí con mi mamá, mis hermanas también, con mi papá, con mi mamá, pero más con mi madre, que estaba en el comedor, debajo del desayunador, oyendo todas las infamias, todas las calumnias. Todo eso lo vivimos. Vivimos el poder de llegar como él llegó, por muchos méritos de servir y mucho trabajo y esfuerzo, claro. Mucho trabajo y esfuerzo. Y después la caída de la infamia de Luis Echeverría Álvarez. Fue brutal, te lo puedo decir, fue brutal. Pero al paso del tiempo asimilas que así es la política en México, sea el partido que sea. En la actualidad se están desgarrando las vestiduras y lo más terrible son las luchas internas dentro de los mismos partidos políticos por el poder, y hay quien juega limpio y hay quien juega sucio. Bastante sucio, claro. ¿Sí? Esa es parte. Quise tocar un temita, pero me desvié totalmente de lo que estábamos hablando. Y les pido una disculpa. No, es que nos acabas de regalar una verdadera joya de la historia de México. Porque hablar de un presidenciable, ver la subida, caída, levantada, el regreso, no es nada sencillo, y eso habla de la grandeza política. Así es. Que no todos tienen. Y después te voy a hablar de muchos personajes políticos que mi papá formó. Ah, también. Y te voy a hablar de uno nada más rápidamente. A ver. Víctor Cervera Pacheco, que ya murió, gobernador de Yucatán. Él en esa época era un joven y quería ser diputado local en Yucatán. Y mi papá lo ayudó para que llegara en contra de la voluntad de Echeverría. Y Echeverría le dijo a mi papá: va usted a meter a un agitador político, a un líder estudiantil comunistoide, como es Víctor Cervera Pacheco, y de lo que suceda yo lo voy a responsabilizar a usted, Amador. Cuando mi papá sale de la CNC, lo llaman, es diputado, senador, gobernador de Yucatán, y vuelve a ser gobernador de Yucatán por segunda vez, de los pocos o único de gobernador de Yucatán. Ese chamaco comunistoide llegó a ser uno de los mejores gobernadores del país. Tenía buen ojo. ¿Sí? Ese era Víctor Cervera Pacheco. A mí me tocó. Y de eso te puedo decir, de varios gobernadores, muchas historias, muchos... No, déjenme reveses. decirle que la vez pasada me dejaste también boquiabierta, porque tras cámaras pues hablamos de cosas bien interesantes también de historia. Sí. Y que sí me dejaron impactada, porque además conoces a muchos políticos de alto peso a nivel nacional, y eso es muy importante. Conocí a muchos que ya, unos ya murieron, otros viven, ya están muy grandes, y otros que en esa época eran jóvenes. ¿Sí? Uno de los personajes que quiso mi padre y lo quiso hasta el final fue Carlos Jan González, del Estado de México, del grupo Atlacomulco. Sí. ¿Sí? Y de ese grupo Atlacomulco mi papá metió y apoyó a Nacho Pichardo Pagaza, que llegó a ser gobernador del Estado de México. ¿Sí? Te puedo hablar de otros gobernadores y de otros políticos que se iniciaban.
se Mira, iniciaban en esa época. Red Albert Palacios dice, ¿cuándo se considera que se publicará el libro citado? Pues yo tengo esperanza que si no es el año que entra, es en el 2027. ¿Por qué? Porque estamos recopilando y estamos haciendo varias cosas y yo quiero promover, me han dicho, no yo, mucha gente de Tehuacán, empresarios, amigos de mi padre, para que se le haga un monumento. Y una casa histórica donde va a estar todo lo que estoy diciendo, fotografías, va a ser como un pequeño museo de la vida de Amador Hernández. Entonces, contestándole a Red Palacios, a mi amigo, que ojalá sea publicado el año que entra. Pues Red también igual y hacemos una serie, ya ves que Red tiene a su hijo, que es productor de cine y bueno, y también, bueno, de películas, de series, y está muy Mira, bien ahí en Prime, ahorita en Prime, está en Claro Video, ¿no? Está en Amazon. Mira, Prime. yo estudié abogado y administración pública en la UNAM, pero de escritor tengo lo de chino. Entonces necesito un corrector de estilo para una persona que me ayude. Aquí no hay hombres islas. No. Ni yo me voy a poner los laureles de lo que se va a decir ahí, porque lo dijo mi padre. Sí, claro. Quiero que hablen los documentos, no que hables tú. Sí, claro. Y muchas veces en las biografías hablan los biógrafos. No hablan. Y están alejados la verdad del personaje que está leyendo. Sí, y lo hemos visto con grandes personajes de México históricos, que no se dice lo que verdaderamente ocurrió. Mira, dice... Ajá. Sí, bueno, es una de las páginas que al parecer apoya a los de Chilac. Preguntaban que qué opinabas de los invernaderos que están en San Marcos, porque yo creo que en relación a que tú estás en San Marcos, y bueno, pues los tienes muy de cerca. ¿Qué opino de qué? ¿En qué aspecto, perdón? Borraron el comentario. Yo creo que... Los invernaderos, como todos los entes productivos que hay en el país, son buenos. Fuentes de empleo. Fuentes de empleo, producción, que es lo que requiere el país, la tecnificación de la agricultura. Yo soy agricultor, mis hijos tienen invernaderos. Pero siempre cuando se va a instalar un invernadero en X parte tiene que haber diálogo, tiene que haber acercamiento para no interferir intereses, ¿sí? La zona de Chilac, la zona de La Taza, la zona de San Marcos, es una zona donde existen infinidad de galerías filtrantes. Entonces, todo podemos hacer menos ir en contra de lo ya establecido. Y sí se puede, como lo que hizo Seferino Romero Bringas en las granjas, pero de acuerdo con los ejidatarios de San Marcos, que no obstaculice o no demerite los intereses de la población y de los ejidatarios y de los municipios. Lo vimos con la basura, que se quiso instalar a un basurero, nos opusimos todos. Pero fíjate que ahorita los de San Marcos no se están oponiendo. Y vino la delegada de Conagua y habló con ellos. Son tantos los intereses por el agua que ahora los van a regular. Oye, vendían las pipas, el presidente vendía sus pipas, vendían todos ellos el agua al por mayor. Mira, son intereses tan... Mira, hablar de las galerías de filtrantes de Tehuacán, que son más de 400, o eran más de 400, es hablar de una historia de Tehuacán. Esas galerías fueron excavadas antes de la llegada de los españoles. Fíjate. ¿Sí? Hay muchas galerías, por ejemplo, la de San Marcos, la inició mi tatarabuelo. Entonces son patrimonios de sociedades que son divididas las 720 horas entre los socios de la galería.
y ellos cuidan celosamente que no sea, y dice, el artículo 27 de la Constitución dice que el subsuelo es propiedad de la nación. Pero aquí y en Rusia, tengo entendido, no sé, desconozco ese tema, es la única parte en el mundo en que el agua del subsuelo está dividida en sociedades. Sí, caray. Una vez quiso con agua, te lo estoy diciendo, en la época de López Portillo, siendo Francisco Merino Rábago secretario de Recursos Hidráulicos, que pasara a poder y se repartiera en partes iguales. Se hace una revolución. Claro. Son usos y costumbres. Las sociedades de Tehuacán y su región se rigen por usos y costumbres. Lo que a mí me sorprende es cómo de Chilac vienen a molestingar a Tehuacán. ¿A qué, perdón? Vienen a fregar a Tehuacán porque forman parte más de Tehuacán que de Chilac. Hasta el día de hoy no hay una sola situación que avalen científicamente que les perjudica. Entonces acá viene el interés de Conrado Martínez de querer ser presidente municipal, viene el interés de se politiza. Está bien politizado esto. El presidente municipal igual. O sea, vienen ahí toda una serie de cosas que... Vuelvo a repetirte, Nidia. Perdón que te interrumpa. No hay problema. Tiene que haber diálogo. Cuando una turba se y cierra... Y cuando esa turba se cierra, se le va a dar la razón a quien la tenga. Claro. Tarde que temprano. La mezquindad y los intereses de unos cuantos va a sucumbir ante el interés general. Sí, claro. Sí. Yo cuando cuando fui diputado, cuando fui diputado, a Tehuacán le hacía falta agua. Y estamos hablando del mismo secretario, de Paco Merino Rábago. Y fuimos a Magdalena, Coayucatepec. Sí. Y Magdalena, Coayucatepec, le hablaron y le dijeron que quería perforarse pozos para darle agua a Tehuacán, como actualmente el agua llega de Magdalena, Coayucatepec, parte de esa agua llega a Tehuacán, gracias a los habitantes de Magdalena, Coayucatepec. Y se opusieron los habitantes de Magdalena, Coayucatepec, y otros decían qué bueno que se va a perforar porque el agua salía debajo de la cama, de que los mantos acuíferos estaban abundantes. Ahora están a 70 metros, 80 metros, hasta donde yo sé. Sí, es mucho. Sí, pero en esa época era motivo de disputa. Y fue mi papá, fui yo como diputado, hablamos con la gente de Coayucatepec, acá estaba el güero Carrera, y le dijimos a la gente de Coayucatepec, sí, pero ¿a cambio de qué? Sí vamos a dar los pozos para Tehuacán, ¿a cambio de qué? Chinga. Y dijimos, no, es que es para beneficio de la... No. ¿A cambio de qué? Se le construyó el kinder. Yo promoví ante Jesús Reyes Heroles el kinder de Magdalena, Coayucatepec, mi papá el camino, como está pavimentado hoy, la remodelación de la carretera, la perforación de pozos para los agricultores. ¿Y qué crees, Nidia? Se dieron para que se trajera el agua para Tehuacán hasta la fecha. Oye. Pero ¿qué tienes que aprender a negociar? Pero muchas veces llega la gente y dice, oye, yo quiero construir aquí porque es para beneficio. ¿Y qué das a cambio? Nada. Como el relleno sanitario para la basura de Tehuacán. Hay infinidad de lugares donde se pueden hacerlo el relleno sanitario de Tehuacán, pero han dicho unas gentes, echa 50 millones de pesos y te dejo hacer el relleno sanitario. No es chantaje, es reciprocidad. ¿Y por qué quieren esos 50 millones? Porque te lo está pidiendo la comunidad, porque te lo están haciendo, pero lo quieren de tócalo maestro,
mi querido Barroso, y van a pasar otros, se van a quedar esperando. Ahora, te pregunto, ¿qué son 50 millones de pesos para el ayuntamiento de Tehuacán? Si recibe 1.200 millones al año, Sí, claro. nada. No. ¿Qué no le pueden hablar al gobernador, que es un gobernador entrón, que es un gobernador que quiere el beneficio de Puebla? No le pueden hablar a la presidenta de la República, que es una conocedora de la ecología Muy científica, muy todo, sí. y no. conoce perfectamente bien. No le pueden hablar las autoridades, por eso digo que las autoridades que tenemos son neófitos. No le pueden hablar para que se dé ese dinero y se compre el relleno sanitario y dejemos de padecer la basura en Tehuacán. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo se llamó la obra? Negociación. Negociación. Si tú tienes un terreno, tienes tu casa y te dicen, oye, va a pasar por tu casa o esta calle y te va a quitar parte del... ¿Qué dices? ¿Pásenla? No. No. Yo creo que todas las situaciones son completamente diferentes. Yo creo que hay costo-beneficio. Yo sí estoy de acuerdo en negociaciones, pero también estoy de acuerdo en que no se debe caer en los excesos de una sola persona, porque muchas veces nada más es el beneficio de uno, no del pueblo, de la ciudadanía, porque a poco lo que está pidiendo o por lo que está haciendo el relajo, Ahora ¿a poco lo va a dividir? Ahora te voy a decir algo, te voy a dar la razón en ese sentido. No debemos permitir que pseudolíderes, que despistados lleguen a incitar a la gente para que no se hagan las cosas y quieren su beneficio propio. Es que quiero ser presidente municipal, sí, pero no a costa de engañar al pueblo, Sí, claro. no a costa de hacer cosas que no se deben hacer, ¿sí? Si esos líderes lo único que buscan es su propio beneficio, Es que es lamentable. ahora sí te Es lo voy a muy decir, lamentable. al carajo, Es muy lamentable. ¿sí? Aquí se trata de beneficio de la población y del pueblo. Por supuesto. Pero no puede ser rehén de unos cuantos. Exacto. No puede ser. Ahí sí te doy la razón. ¿Por qué? Porque lo hemos visto aquí en Tehuacán y lo hemos visto en muchos municipios. A mí me tocó ver ese tipo de actitudes en Baja California Norte, en Mexicali, que también querían llegar ahí los algodoneros a hacer obras, y había un líder que era el Tata, así le llamaban, que lo único que quería es ser senador de Baja California y por eso impedía que se hicieran esas obras. Al rato ni fue senador y las obras se hicieron. Sí, claro. Sí. Sí, algo así. ¿Sabes cuál es el secreto de la política? Darle la razón a quien la tiene. Como debe ser. Yo creo que es justo, ¿no? Debe ser la justicia, ante todo. Bueno, dice Red Albert Palacios Manrique, la base de este libro forzosamente será el archivo documental, ¿no? Y sí, pues vamos a esperar, efectivamente, tal como lo dijo Jesús Hernández. Pero antes voy a abundar sobre fracciones en tu programa, si me lo permites, Claro, historias, por supuesto, sí. de todo, como lo que estamos viendo y todo. Pero yo siento que la política es de diálogo y de negociación. Mucha negociación y mucho diálogo. Así debe ser en todos lados, Bueno, pues, ¿algo más que quieras comentar, Jesús? Nidia, agradecerte como siempre tu don de gentes, tu profesionalismo como comunicadora, a Claudia, que me permitas acceder a este programa, que tengamos tribuna, que podamos expresar lo que sentimos. Como siempre, Domingo 7 es un periódico, una plataforma, un informativo completamente libre. ¿Mandé? Una revista informativa. Somos una revista informativa que tenemos la ventaja de tener la libertad de expresión. Así es que por eso es que hablamos de todos temas, de todo lo que sea necesario e importante para todos nosotros, además de interesante. Gracias a Jesús Amador Hernández Barbosa por haber estado con nosotras y por esta historia tan
maravillosa que nos contó. Siempre es muy grato empezar a viajar, irnos, conocer nuestra historia, porque si no, no sabemos hacia dónde vamos. Gracias a Claudia, detrás de cámaras. Yo soy Nidia Hernández, nos vemos. Hasta la próxima.